Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Carem TV, el canal del comercio exterior en México. Y en esta ocasión vamos a hablar de dos temas fundamentales para el desarrollo del sureste mexicano y que son también prioritarios para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello nos acompaña Sergio García Martínez. Él es profesor y catedrático del TEC de Monterrey, del Instituto Universitario Carem, colaborador de la revista Aduanas. Y bueno, también decidimos invitarlo porque es un experto en el tema ferroviario. Él trabajó en la dirección comercial del tren Chiapas-Mayab y dentro de lo que era ferrocarriles nacionales. Justamente, sí. Justamente le toca ese tramo de tren. Este proyecto, yo quería platicar acerca de dos proyectos, ¿no? El proyecto del tren transpeninsular, que se conoce como Tren Maya, y del corredor transísmico entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos. Que ahí te detengo tantito. Bueno, Sí. como decía yo, eran piezas fundamentales incluso de la consulta que hizo Andrés Manuel López Obrador, esa pasada consulta para ver justamente, si iban o no iban los proyectos. Así es. Y sobre todo para detonar el crecimiento y el desarrollo del sureste mexicano que tanto se necesita, ¿no? Digo, muchos han dicho que, bueno, el presidente es de Tabasco, obviamente, pero creo yo que a final de cuentas sí se necesita un desarrollo de toda esa zona del país. Sí, claro. Mira, este asunto es histórico, ¿no? Porque hacia 1875 existía la red de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que no estaba conectado con el centro del país. Había unas incipientes vías que se llamaban de Caubil, que eran las que conectaban las haciendas enequeneras para poder extraer el enequén a través de un sistema de carros jalados por fuerza animal. Y esos carros se unían en algún momento con las vías principales del Ferrocarriles Unidos de Yucatán para llegar al entonces puerto de Cizal y poder exportar el enequén. Entonces, hasta 1950 fue posible conectar el ferrocarril de Yucatán con el resto del país. Tú, cuando venías de Mérida a la capital, tenías que tomar un vapor de Cizal a Veracruz y luego tomar el tren de Veracruz hacia la Ciudad de México. Entonces, hasta 1950 es cuando logra conectarse el ferrocarril, entonces llamado del sureste, para poder llegar hasta la Ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, tiene una añejísima historia este propósito de poder conectar a todo el sureste. Después se desarrolló el ferrocarril del Pacífico, este ferrocarril hacia el Pacífico Sur, que va de Ixtepec, Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, pasando por Salina Cruz, ¿no? Y luego ya vino el famoso transísmico, ¿no? Que el primero que desarrolló una vía ahí fue Porfirio Díaz, hacia 1879, para poder conectar ambos puertos, ¿no? En aquel entonces era Juchitán y ahí cerca desarrollaron Salina Cruz. Y entonces pues tiene una longeva historia toda esta zona. A ver, platícanos un poquito más, Sergio. Sí. El Tren Maya, Sí. ¿en qué consiste? ¿Cómo es el proyecto? Mira, es un proyecto de 1,525 kilómetros que pretende desarrollar un tren de alta velocidad a 160 kilómetros por hora con 15 estaciones estratégicamente situadas. Es un circuito, ¿verdad?, que aprovecharía 900 kilómetros de trazo que ya existen en las líneas del Chiapas-Mayab, en este caso la línea del Mayab, para poder hacer esta conexión a través de los estados de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, con el propósito de crear este circuito, ¿no? Entonces, es un tren que originalmente se está planteando para pasajeros, con la opción de mover carga por las noches. Por eso es la cuestión, ¿no? Que a final de cuentas, ¿qué tenemos que ver nosotros como Carem TV al hablar del Tren Maya? Pues justamente esa, que si bien es un proyecto que se plantea para mover pasajeros y para el desarrollo turístico de la zona, también hay un proyecto para hacerlo un tren de mercancías. Así es, así es. De hecho, existe un servicio de mercancías en la actualidad,
que corre desde Coatzacoalcos hasta Mérida, Yucatán, bueno, hasta Valladolid, Yucatán, y que principalmente transporta cemento, combustóleo y una serie de materias primas que van hacia la península, ¿no? Este tren de alta velocidad pues potenciaría ese movimiento de mercancías y en un momento dado podría captar más mercancías, más tipo de productos de los que ahora se mueven, ¿no? ¿Cuál es la logística hoy en día del sureste? ¿Cómo se mueve la mercancía en toda esa zona, principalmente por carretera? Sí, bueno, ha habido varios procesos, ¿no? Una de las cosas que se ven como un reto es el problema del clima. Es una zona que está afectada por huracanes frecuentemente y que esos huracanes en ocasiones pues detienen el movimiento del tren porque se llevan las vías, ¿no? No olvidemos que todo el ferrocarril del Pacífico Sur estuvo detenido desde 2005 por el huracán Stan y apenas hace un par de años se rehabilitó el paso para Ciudad Hidalgo. Entonces, muchos de la gente que maneja mercancías en esa zona prefiere desarrollar el transporte por carretera. De hecho, Villahermosa se ha constituido ahora como un nodo logístico muy importante porque los principales almacenes y las principales tiendas del país tienen ahí sus centros de distribución. Y entonces, a partir de Villahermosa, surten todo el sureste hacia la península de Yucatán y hacia la zona de Chiapas, la zona de Tapachula. Entonces el ferrocarril cuando funciona, pues sí es un aliado de la gente logística, pero tiene muy baja velocidad de operación por el deterioro de las vías, ¿no? Digo que es histórico el problema porque pues duran las vías un rato, vienen los huracanes, las tormentas, llueve, se lleva las vías y hay que volver a reconstruirlas. Para que te des una idea, en el tramo entre Ixtepec, Oaxaca y Ciudad Hidalgo, Chiapas, existen 900 puentes. De esos, 600 son provisionales, porque nunca se alcanza a sustituir la madera por acero hasta antes de que venga el siguiente huracán, ¿no? Y entonces, esa es un poco la problemática que se tiene en esa región, pues para tener un servicio constante, ¿no? Ahora, si este proyecto viera luz, ¿sería un proyecto que sí detonaría el desarrollo, la inversión en la zona? Pues mira, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que tiene retos. Digamos que como la zona de la península de Yucatán es una zona que generalmente requiere abastecimientos de la zona central del país, no está generando una producción fuerte. Hay algunas plantas ahí de cemento, algunas cosas que se están desarrollando en Yucatán, pero generalmente se utiliza el puerto de Progreso para salir. Es extraño que pudieras llevar desde el centro del país hasta Mérida, ¿verdad? 1.600 kilómetros de recorrido a través del tren. Digo, sí es una distancia de vocación al tren, pero este proyecto permitiría incrementar la velocidad de operación y eso sí le podría dar pues un impulso interesante. La otra situación sería que a partir de la creación de este tren se detonaran proyectos productivos en la propia región del sureste, donde entonces fueran origen y destino de mercancías y no solamente receptor y consumidor, ¿no? Que eso sería lo que le está apostando Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque también si tú observas los grandes nodos poblacionales del sureste, pues te encuentras Villahermosa, te encuentras Mérida y el resto son ciudades mucho más pequeñas de 1 millón de habitantes. Claro, tenemos la fuerte zona de Cancún y el Playa del Carmen, que si bien no tiene una población digamos permanente, si no es flotante, pues sí tiene una demanda de insumos bastante fuerte para atender todo el turismo que llega a esa región, ¿no? Sergio, ¿cuál sería la inversión estimada para este proyecto del Tren Maya? Bueno, se ha hablado de entre 6,000 y 8,000 millones de dólares en 4 años para poder desarrollar este proyecto. Imagino que esa cifra tiene que ver con los derechos de vía, por un lado, que habría que ampliar de 900 a 1.525, habría que desarrollar la construcción de vías, estaciones, mejorar, ¿verdad?, la infraestructura existente y después el equipo rodante, ¿no?, que ese equipo rodante también requiere una inversión y requiere, bueno, pues costos de operación, que esos ya serían
fuera de la inversión, ¿no? Que serían, digamos, costos fijos y variables, ¿no? ¿Qué beneficios traería para esta zona que bien ya mencionabas el desarrollo de tener un tren turístico por la mañana y un tren de carga por las noches? Bueno, mira, en primera instancia creo que el ferrocarril históricamente desde el siglo XIX ha sido promotor del desarrollo de todas las regiones del país. No olvidemos que antiguamente pues había solo carretas y fuerza animal. Sí, del mundo prácticamente. En el mundo, el símbolo, ¿no?, de la revolución industrial era la locomotora. La locomotora, sí. Entonces, con la aparición de la locomotora y el ferrocarril, empiezan las regiones a crecer. Entonces, cada vez que se hablaba de la construcción de una vía, pues obviamente hay fuerza de trabajo, mano de obra que se contrata y todo lo que viene alrededor, ¿no? Esa mano de obra come, esa mano de obra tiene que tener dónde dormir, cómo vestirse, etcétera, etcétera. Y entonces el tren va siendo detonador en las regiones donde va apareciendo, y nuestro país se va modernizando a raíz de la aparición del tren. En estos momentos donde tenemos carreteras y tenemos una serie de infraestructura, pues un proyecto de esta naturaleza también incrementa la mano de obra, el uso de la mano de obra y todas las necesidades alrededor de insumos, materiales y todo lo que esa mano de obra consumiría, ¿no? Alrededor de 4 años, ¿verdad? Mencionaste. 4 años es el plan para poderlo desarrollar. Existe dentro del programa, del proyecto, la idea de que se pueden aprovechar 370 millones de dólares que genera por derechos turísticos esa zona y que entonces equivaldrían más o menos a 1.400 millones de dólares. El resto habría que invitar a la iniciativa privada para invertir, ¿no? Entonces, aquí viene esta problemática, ¿no? Si el tren es capaz de atraer una masa crítica suficiente de pasajeros para poder ser rentable, entonces digamos que la carga vendría a adicionar ingresos a ese ferrocarril. En la actualidad, todo el sistema ferroviario mexicano de casi 18,000 kilómetros vive de la carga, ¿no? Los pasajeros pues, son casi inexistentes, ¿no? Sí, platicábamos que por lo menos a mí ya no me tocó la parte de los trenes para pasajeros, ¿no? Así es. Era muy común antes en las historias de mi papá o de mis abuelos, donde se mencionaba justo, sobre todo el tramo México-Veracruz, que tomaban el tren en Buenavista. En Buenavista, sí. Sí, a mí me tocó en suerte estar en Ferrocarriles Nacionales en la última etapa, y nosotros usábamos unos coches que se llamaban de oficiales, y esos coches los anexaban al tren para que nosotros pudiéramos viajar en los trenes estrella. Entonces había ese tren de Veracruz que salía a las 20:40 de Buenavista y que arribaba a las 8 de la mañana a Veracruz. Y junto a ese había el peninsular que llegaba hasta Mérida, el que llegaba hasta Laredo vía Monterrey, el de Guadalajara, que después seguía por el Pacífico hasta Mexicali, y digamos que esa red de trenes estrella eran subsidiados, ¿verdad? Que ese es otro de los problemas de este tren, que tendríamos que llegar a una tarifa, digamos, muy alta para pensar en que la población normal lo pueda usar, y que estaría más enfocada hacia el aspecto turístico internacional, ¿verdad? Gente que pague tarifas en dólares para que el tren pudiera ser rentable, ¿no? Oye, de los trenes turísticos que quedan, el Chepe. El Chepe, sí, Chihuahua al Pacífico, y existe uno que se llama el Tequila Express, que va de Guadalajara a Matitán, Jalisco, donde se produce el tequila Herradura, que ese, bueno, pues ya cuando llegas se te olvida a qué fuiste, ¿no? Pero sí, esos dos son, digamos, los trenes turísticos. De hecho, acá en el sureste se desarrolló uno que se llamaba Expreso Maya, y ese tren lo tomaron coches de pasajeros, los decoraron muy bonitos, y ese tren corría de Palenque hasta Valladolid, haciendo parada en Mascanú, muy cerca a Uxmal, en Mérida, muy cerca a Xibichалтún, y en Valladolid, cercano a Chichén Itzá. Y ese recorrido se completaba por autobús entre el Museo de la Venta, en Villahermosa hacia Palenque, y entre Valladolid y la zona de Cancún, ¿verdad? Entonces ese proyecto operó durante algún tiempo en la época del ferrocarril Chiapas-Mayab, cuando estuvo concesionado a Genesee en Wyoming,
pero no tuvo la densidad de pasajeros necesaria para mantener una operación redituable, ¿no? Sergio, la última pregunta antes de irnos a un corte. ¿Cuáles son los retos que tú ves para llevar a cabo este proyecto, sobre todo con tu experiencia y que trabajaste en toda esta zona y que la conoces muy bien? Mira, en primer lugar no es un tren de paisaje para iniciar. Casi toda la zona es una zona plana, donde tú al recorrer por tren, pues lo único que vas viendo son pastizales, ¿no? No hay montañas, ríos, una serie de, paisajes escénicos que pudieran ser atractivos. Sí, la gran riqueza cultural que tiene la zona, ciudades como Campeche o Mérida que tienen riqueza cultural, más todas las zonas arqueológicas. Se tiene un inventario de más de 50 zonas arqueológicas solo en la península de Yucatán, ¿no? Que ya de por sí es una riqueza muy buena, ¿no? El reto aquí es tener esa masa crítica de pasajeros, tener también inversionistas privados que a la luz de este proyecto estén dispuestos a ahora sí que arriesgar su capital en un proyecto de esta naturaleza, y sobre todo la parte de la carga que requiere que se pudieran potenciar nodos logísticos, ¿no? Alguna vez se intentó, yo lo intenté personalmente, el llevar todos los automóviles armados nuevos a través del ferrocarril. Entonces iniciamos con la marca Ford, que nos permitió llevar los carros, y en la península se distribuían a través de madrinas, ¿no? Ahí teníamos un mercado de 6,000 autos que podían ser captados. La fábrica más al sur en este momento de automóviles es Audi, que está en Puebla. Quiere decir que a partir de ahí, 1,421 kilómetros de la península hacia el norte, todas las demás plantas automotrices están situadas mucho más lejos de la península, ¿no? Entonces, ese puede ser un primer detonador, el movimiento de automóviles nuevos, que además requiere velocidad, requiere seguridad en su movimiento, ¿no? Y la otra cosa es lograr que los nuevos derechos de vía que se tienen que obtener se hagan a través de alianzas y asociaciones con los propietarios de los terrenos por donde cruce la vía. Es obvio que para un propietario de terrenos es muy bueno que una vía pase por su terreno, porque eso le da una plusvalía enorme a esa tierra, ¿no? Perfecto. Entonces, pues esperemos que al final de cuentas sea una realidad y que sobre todo, como mencionamos al principio del programa, sirva para detonar el crecimiento y el desarrollo de todo el sureste mexicano. Sí, eso sería muy bueno, ¿no? Ahora, la idea es que también en el tren que mencionabas, que no es de paisaje, pero sí puede ser un tren cultural. A final de cuentas, sí, hay mucho que conocer de los mayas y de los olmecas que habitaron la zona y que podrían de alguna forma también ligar hasta la Secretaría de Cultura para que se sume al proyecto. Sí, habría que llenar el espacio, ¿no?, del viaje con cápsulas y obviamente también hacer un buen diseño en términos de las paradas y de lo que pudiera ir a visitar la gente durante un recorrido de esta naturaleza, ¿no? Perfecto. Que hay muchísimo que ver. Vamos a hacer un corte y regresamos para hablar del tren transísmico. Muchas gracias. ¿Sabes que si cuentas con un almacén o bodega, tienes una oportunidad de negocio? Es muy fácil. Con nuestro sistema multibodega EnStock podrás administrar la ubicación de tus mercancías de manera eficiente, controlando tus inventarios y sacándole provecho hasta el último rincón. Además, tendrás un control centralizado sin importar dónde te encuentres. Con esta aplicación podrás realizar la sistematización y virtualización de tus bodegas, es decir, sin tener mercancías físicamente, sin importar el tamaño de estas, los niveles de desempaque o su unidad mínima de medida, permitiendo potenciar tus actividades de importación y exportación. Sin descargas y sin instalación, a través de Karem TI podrás aprovechar los beneficios de esta herramienta. En todo momento, en cualquier lugar y a toda hora, súmate a la experiencia Karem TI y conoce las ventajas que te ofrecemos para tu negocio. Importar y exportar es tan fácil como contactar a tu agente aduanal, el experto en logística aduanera. Reducimos los costos y tiempo de tus procesos logísticos. Facilitamos tus operaciones.
Gestionamos trámites ante autoridades. Brindamos servicios complementarios como transporte, almacenaje, asesoría legal, entre otros. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Contacta a tu agente aduanal. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora sobre el corredor transoceánico. Prácticamente de lo que se trata es unir el Golfo con el Pacífico, que también históricamente ha tenido muchos intentos. Sí. No es algo nuevo, ¿no? Mira, en 1824 inversionistas españoles llegaron con el recién gobierno mexicano que había logrado su independencia en 1821 y llegaron a proponer la idea de crear un canal transoceánico en el Istmo de Tehuantepec, aprovechando que esa franja de terreno tiene poco más de 200 kilómetros entre ambos litorales. Pero en esa ocasión, los españoles también traían la propuesta de hacerlo en el canal de Nicaragua o en el ahora canal de Panamá, el estrecho del Darién, ¿verdad?, que en aquel entonces pertenecía a Colombia. Después de una serie de vicisitudes, sobre todo porque la corona española empezó a tener problemas económicos, el proyecto fue retomado por los franceses, por el que desarrolló el canal de Suez, y él inició de hecho la construcción del canal de Panamá. Ahí pues no consideraron que la malaria y otras enfermedades transmitidas por los mosquitos iban a diezmar mucho la mano de obra, la fuerza de trabajo, y con el tiempo lo retomó el gobierno norteamericano y hacia 1914 se fundó el primer canal de Panamá. Mientras tanto, en México, digamos que había un movimiento de mercancías que llegó casi al 1,000,000 de toneladas entre el puerto de Salina Cruz, entonces Juchitán, hacia Coatzacoalcos, pero conforme se inauguró el canal de 1,000,000 de toneladas, llegamos en un año, en 1922, a 48 toneladas, ¿no? Entonces, realmente ahí se vio que el canal de Panamá pues era una competencia muy fuerte para desarrollar este corredor del Istmo de Tehuantepec. Más adelante se hicieron esfuerzos, hubo una persona de apellido Pearson que planteó un proyecto de 4 vías para poder conectar el Istmo de Tehuantepec, que desarrolló, digamos, que la primera terminal intermodal en la zona para poder subir carga de camiones hacia el tren y de barcos hacia el tren. Todavía no existía el contenedor, ¿no? Se manejaba la carga suelta, pero no dio resultado justamente porque el canal de Panamá empezó a traer pues todo este cruce, ¿no?, de barcos, y aquí es muy importante siempre que las líneas navieras le puedan apostar a un proyecto, ¿no? Entonces hubo muchos años donde una línea naviera estaba escalando Salina Cruz y se hacían alguna serie de movimientos de contenedor, pero después esa línea vio que ya no era negocio y abandonó el puerto, ¿no? A ver, y ahí me detengo un poco para hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proyecto hoy por hoy de este nuevo gobierno respecto a este corredor transoceánico? ¿Y qué se necesitaría para que sí funcione, ¿no? Digo, ya nos pusiste en el contexto y obviamente, pues estamos compitiendo todavía contra el canal de Panamá. Sí, por supuesto. Mira, aquí es muy importante, este corredor lo que pretende es modernizar las vías ferroviarias para que pudieran tener una alta velocidad de operación y modernizar el puerto de Coatzacoalcos y prácticamente rehacer el puerto de Salina Cruz, pero ya como un puerto industrial. No olvidemos que el propio López Obrador ha planteado la idea de desarrollar una refinería en el puerto de Salina Cruz. Entonces, de tal manera que ese pudiera ser el primer proyecto detonador de la zona. Ahora, traemos una historia desde 2014 con las zonas económicas especiales, donde este corredor está considerado dentro de este programa. Entonces, si sumamos las zonas económicas especiales, todos los incentivos fiscales que se están pensando para la zona, más esta infraestructura logística de conectividad, pudiéramos atraer inversiones para el desarrollo de plantas productivas en esa región, ¿no? Una de las más recientes es una planta de polietilenos que se desarrolló en la zona,
por parte de DuPont con otras asociaciones y que ha dado muy buenos resultados. De hecho, el ferrocarril tiene un movimiento muy fuerte de polietilenos que surgen de esa planta. Entonces, esto demuestra que sí se puede desarrollar industria ahí. Ahora, la otra cosa es desarrollar una cultura laboral para que esta fuerza de mano de obra de la zona sea una mano de obra competitiva, comparándola con mano de obra de otras regiones del país, ¿no? Entonces, digamos que para que un inversionista pueda tener, esa atracción de irse hacia el Istmo de Tehuantepec, pues tendría que tener por un lado mano de obra competitiva y por el otro lado toda esta situación de los incentivos fiscales que plantea el programa de zonas económicas especiales, ¿no? A ver, entonces, si entendí bien, es no solo hacer un corredor en el cual llegue un barco, descargue en Salina Cruz y de ahí se vaya en ferrocarril a Coatzacoalcos para surtir el este de los Estados Unidos o irse hacia Brasil o a Europa, ¿no? Sí. El tema es, además de ese corredor, que es justamente lo que hace hoy Panamá, que Así es prácticamente un cruce, cruce, sería detonar toda una zona industrial en toda esa región, que de ahí pudieran importar o exportar mercancías por este canal. Así es, porque mira, cuando los Estados Unidos pactan con Panamá la cesión del canal en el año 2000, aquel Tratado Torrijos-Carter, Estados Unidos ya había empezado a desarrollar sus corredores ferroviarios internos. Entonces, a partir de puertos como Long Beach, Los Ángeles, Tacoma, en Seattle, hicieron unos corredores ferroviarios de puros trenes de contenedores en doble estiba para poder conectar el oeste de los Estados Unidos con el este. Y esos corredores tienen la ventaja justamente de que muchos de los insumos que provienen del lejano oriente se van quedando en el territorio norteamericano, en las grandes zonas industriales de Norteamérica, y muchas de las cosas que se generan en esas plantas se suben al mismo tren, a los mismos corredores, y salen hacia Sudamérica o Europa vía la costa este. Y en el sentido inverso también, aunque en menor medida, digamos que el flujo mayoritario proviene de China y del lejano oriente hacia América y de ahí hacia Sudamérica y Europa a través de los puertos del este de Estados Unidos. Entonces, nuestro país no solamente competiría contra el canal, sino también contra los corredores ferroviarios de Estados Unidos. Entonces, eso nos dejaría en desventaja simplemente por el cruce, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tú tendrías que recibir un barco en Salina Cruz, descargarlo, mover 4,000, 5,000, 6,000 contenedores en trenes que llevan 160 o 200 contenedores, cuántos trenes necesitas simplemente para el cruce, y luego tener en el otro lado almacenes esperando el barco o los barcos a donde se va a subir esa mercancía, ¿no? Entonces, digamos que ese cruce en términos de tiempos, costos y maniobras no sería competitivo contra Panamá y contra Estados Unidos. Sin embargo, si ese corredor detona nodos industriales que requieren insumos y que generan producto terminado, entonces sí el corredor se podría alimentar de esa manera, ¿no? Dentro de las acciones, te preguntaría también, de nuevo, con base en tu experiencia, ¿cómo sí sería un éxito poner a punto este canal? Este corredor, ¿no? Mira, yo creo que lo primero es esta cultura laboral, ¿no? Tener mano de obra calificada disponible en la zona que se va formando para que inversionistas aprovechen los incentivos fiscales, prácticamente la donación de terrenos que se está dando en muchos puntos, ¿verdad? Se está buscando las reservas territoriales del gobierno mexicano en esa zona para promover el desarrollo de parques, ¿sí? Y esos parques obviamente requieren esta interconexión logística para poder ser eficientes. En la medida en que se puedan atraer inversionistas a esa zona con estos incentivos y con esta mano de obra calificada, en esa medida podemos crecer, ¿no? Claro, este no es un proyecto de este sexenio, ¿no? Aquí es importante que se sienten las bases, que las primeras acciones que se desarrollen vayan con la mentalidad de lograr un objetivo entre 3, 4 sexenios adelante, pero que desde ahora se sienten estas bases y que el plan pues de alguna manera comprometa a los siguientes gobiernos
a seguir en la misma línea y así lograr el desarrollo de ese corredor y la derrama económica en toda la zona sureste. Pues esperemos que así sea. Pues sí, esperemos que sí hagamos votos. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, hombre, muchas gracias a Karen y a ti por la invitación. Aquí estaremos. Y sobre todo gracias a ustedes por seguirnos en nuestro canal, Carem TV, el canal del comercio exterior en México. Nos vemos muy pronto con otros temas interesantes respecto al comercio exterior. Gracias. Muchas gracias.